Bueno, en primer lugar, debo agradecer muchísimo la presentación tan generosa que me ha hecho el doctor Medina y agradecer la presencia de ustedes. Veo muchísimos rostros conocidos, verdaderamente me siento sumamente identificada con esta facultad de medicina, rostros a los que conocí cuando ingresaron a la universidad y que ahora están un poco más maduros, pero igualmente simpáticos y amables. Efectivamente, este día, creo yo que es un día muy emocionante, porque tanto la primera conferencia en la que se ve la cosmología andina, como la segunda conferencia en la que se ve la perspectiva cristiana, el concepto de persona ha sido tratado de una manera magistral. Creo que efectivamente me siento fascinada, empleando el mismo término que ha empleado el padre Benedito, por estas dos conferencias. Y claro, la versión que yo voy a presentar es quizás menos emocionante, aunque tiene también su parte tremendamente emotiva, porque la filosofía no es solamente razón. Como ustedes saben, la filosofía es también sentimiento y es también voluntad. De tal manera que en filosofía tienen ustedes para absolutamente todos los gustos. Bien, el tema de mi conferencia es la filosofía y la persona. En este tema vamos a tratar nosotros diferentes partes. Empezaremos con una introducción. Entonces, verdaderamente tendríamos que empezar por reconocer que el mundo de hoy muestra una contradicción. Sabemos muchísimo acerca del género próximo del hombre, pero sabemos muy poco acerca de la diferencia específica. ¿Cuál es el género próximo del hombre? Indudablemente nosotros somos primates, nosotros somos mamíferos, y nuestros primos hermanos son los chimpancés. Tenemos una diferencia de ADN con ellos, prácticamente algunos dicen de un 2% y otros de un 5%. Así es que simplemente por ese 2 o 5% estamos aquí en esta conferencia y no en un árbol comiendo plátanos. Bien, entonces sabemos mucho, cada vez más, acerca de nuestro género próximo. Pero resulta bastante difícil saber cuál es nuestra diferencia específica. ¿Es simplemente ese 2%, ese 5% del ADN? ¿Qué cosa es lo que significa verdaderamente aquellas partes de nuestra constitución física que permiten que el hombre haga lo que no puede hacer un chimpancé, incluso de los más inteligentes? Me da mucho gusto decir que la chimpancé más inteligente es pues justamente eso, una hembra, Kira. Kira resolvía cosas que los otros machos no podían resolver. Bueno, ese es mi punto feminista. Bien, ahora, muchos consideran que esta diferencia específica es justamente lo que hace que el hombre sea una persona. Y al respecto de la persona, hay muchas formas de concebirla, como ya hemos visto en las conferencias anteriores. Pero básicamente todos están de acuerdo que para ser persona, el hombre tiene que tener una conciencia de sí mismo. Los animales, con ser algunos tan inteligentes y casi todos adorables, bueno, no tienen esta conciencia de sí mismos, aunque ahora con los chimpancés se están haciendo experimentos en que parece que se reconoce en el espejo. Sea como fuere, el hombre, en vez de estar volcado simplemente al exterior, tiene esta capacidad extraña de volverse en sí mismo y de pensar no hacia afuera, sino hacia adentro. No pensar simplemente en lo que le rodea, sino en lo que él mismo es. Eso vendría a ser la conciencia de sí. Otra de las características de la persona es la capacidad de pensar y de actuar con libertad. Max Scheler decía, la libertad consiste en la capacidad del hombre de decir no a sus instintos. Scheler decía que el hombre es un asceta de la vida, porque mientras los animales, si tienen un impulso y tienen la posibilidad de lograr que ese impulso se cumpla, lo van a hacer inevitablemente, el hombre no. Puede tener la comida delante, tener hambre y sin embargo decir que no va a comer. Y efectivamente no hacerlo. Eso lo sabemos todos los que empezamos alguna vez una dieta. Y otra de las características es justamente este sentido del bien y del mal. Aquí, como se ha visto en las conferencias anteriores, específicamente en la del padre Benedito, se ve que efectivamente hay una
tendencia hacia lo bueno y hacia lo malo. En el caso de la cosmología andina, tienen también sumamente claros los 4 principios que harían lo que los griegos llamarían una buena vida. Decir la verdad, trabajar, no causar daño a los demás, en fin, vivir en armonía con el cosmos. Todo eso es lo que haría el bien, y no cumplirlo es lo que haría el mal. Bueno, la palabra persona deriva de una voz latina. La palabra persona, específicamente la voz latina, proviene a su vez de una voz griega, la palabra prosposoron, que significa máscara. Entonces, ¿qué máscara? ¿A qué máscara nos estamos refiriendo? Nos referimos específicamente a la máscara que cubría el rostro del actor al desempeñar su papel en el teatro, sobre todo en la tragedia. Entonces, vean ustedes que las máscaras eran diferentes de acuerdo a los diferentes personajes, de tal manera que persona, desde este punto de vista, lo que significa es personal. Bueno, pero esta no es la única interpretación. Otros lo hacen derivar de persona. En este sentido, es el verbo personare, que significa sonar a través de algo, de un orificio o de una concavidad. En este caso, el énfasis está puesto en la voz que sale a través de la máscara. Entonces, hacer resonar la voz como lo hacía el actor a través de la máscara es para algunos el verdadero significado de persona. Hay otra interpretación más, una interpretación que tiene que ver mucho con lo que se ha dicho antes. La identifican con la relación que tiene este personaje, ya sea con otros personajes, y ahora más que nunca se está hablando de la relación con la naturaleza, o también algunos la van a identificar más bien como sustancia, de tal manera que la persona vendría a ser prácticamente la esencia de lo que es lo que llamaríamos un individuo. Bueno, en esta conferencia vamos a ver las siguientes partes que son hechas de una manera más bien histórica. La persona en la edad antigua, en la edad medieval, en la edad moderna, en la edad contemporánea, y arribaremos a algunas conclusiones. Primero, la persona en la edad antigua. Algunos no están muy seguros de que los griegos tuvieran una idea de persona en cuanto a personalidad humana. Con todo lo interesantes que fueron los miembros de esta cultura, con todo lo que han dado a la civilización, los griegos, por ejemplo, manifestaron una tremenda indiferencia hacia la esclavitud. Y entonces eso pareciera que podría reflejar el hecho de que no consideraban a todos los seres humanos pues como personas. Pero, sin embargo, aunque no tuvieran una idea muy clara de esto, parece que sí tuvieron una especie de intuición, no ya como una doctrina perfectamente desarrollada, en lo cual eran expertos, pero sí como una intuición de que la personalidad trasciende al ser parte del cosmos simplemente o miembro de una ciudad-estado. Entonces, más o menos la idea es de que el hombre indudablemente es parte del cosmos. El cosmos, como ustedes saben, es lo que existe, pero ordenado. Antes del cosmos lo que existía era el caos. Y por otro lado, los griegos sí estaban plenamente convencidos de que el ciudadano era aquel que tenía que servir a la polis, y que la esencia prácticamente de un hombre era la de ser ciudadano. Recuerden ustedes la definición de Aristóteles: el hombre es un zoon politikon, o sea, un animal político, un animal que vive en la polis, en la ciudad, un ciudadano. Bueno, para los estoicos, la idea está completamente identificada con la de personaje, que vimos que era la máscara que iban tratando diferentes actores para desarrollar los diferentes dramas. Y aquí les cito a Epicteto, justamente este esclavo estoico que, a pesar de no tener ni siquiera el don de la libertad, conservó su dignidad. Porque el estoicismo es una de las doctrinas para mí más atrayentes. Cambia completamente el papel del filósofo, de un Platón, de un Aristóteles, de aristócratas que hacían filosofía y que concebían que la vida del ocio era la vida de la perfección, la dedicada al conocimiento.
Una cosa es hacer filosofía cuando uno tiene el poder, y otra cosa es hacer filosofía cuando uno está bajo el poder. Esta civilización fantástica que fueron los griegos, fueron subyugados por lo que ellos llamarían bárbaros, por los romanos. Y los romanos sí que les hicieron sentir el peso de lo que es ser un esclavo. Entonces muchos griegos, en realidad todos los griegos, pasaron ya a calidad de esclavos. Y aquí tienen ustedes que la labor del filósofo no es la del erudito, no es la del que lo sabe todo o del que está en un lugar preeminente. No, la labor del filósofo se transforma y es la de un médico compasivo, capaz de llevar tranquilidad, capaz de llevar sosiego, serenidad, calma a la vida de los que sufren, a la vida de las mujeres, a la vida de los esclavos, a la vida de los que no tienen nada aparentemente, salvo esa dignidad que los hace hombres. Para un estoico no importaba lo que le pasara en la forma exterior. Para un estoico lo terrible no era perderlo todo lo material, lo terrible era corromper el alma. Y entonces ellos se dan cuenta que cuando la gente sufre mucho, engendra ira. Y que cuando engendra ira, entonces puede darse la corrupción del alma. Entonces, lo que ellos tenían que evitar era simplemente el sufrimiento. Porque ese sufrimiento maximizado, vuelvo a repetirlo, llevaba a la ira al descontrol, y el descontrol a la corrupción del alma. Así es que sus enseñanzas buscaban dar la serenidad, dar la paz, dar esa tranquilidad para que, no importando lo que ocurriese en el exterior, sin embargo, el alma se conservase pura, no se corrompiese. Entonces dice Epicteto, recuerda que tú no eres otra cosa que un actor en un drama, el cual será breve o largo. Los griegos eran tremendamente perspicaces respecto de esto, de lo azaroso que es la vida. Uno no sabe nunca cuándo va a morir. La vida puede ser larga o puede ser corta, según la voluntad del poeta. Y si a este le place que representes la persona de un mendigo, trata de representarle en forma adecuada. De igual modo, si te es aceptada la persona de un cojo, de un magistrado, de un hombre común, puesto que a ti solo te corresponde el representar bien a la persona o al personaje que se te destina, cualquiera que sea, corresponde a otro elegido. Entonces, realmente nosotros venimos a este mundo sin escoger qué es lo que vamos a hacer. No hemos escogido nacer en el Perú, no hemos escogido nacer en el siglo XX, pero estamos aquí y lo que nos corresponde es hacer lo mejor que podamos dentro del personaje al cual hemos llegado. Bueno, la persona en la edad medieval es tratada muy interesantemente dentro del problema de la divinidad. Obviamente el padre Benedito podrá decirles de esto muchísimas cosas más interesantes que las que yo podré decirles, pero simplemente yo voy a tratar el problema de la Trinidad, que ustedes conocen perfectamente bien. Son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios verdadero. Entonces aquí hay la idea de persona como individuo, pero es diferente en todo caso de la cuestión de la sustancia, porque la sustancia divina sí la comparten. Lo que no comparten es ese ser persona como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Bien, para Boecio la persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Entonces volvemos aquí a darle preeminencia a la razón. Y por otro lado, Boecio también contempla el hecho de que todo lo perteneciente a las personas significa relación. De tal manera que uno no puede llegar a ser una persona plenamente si está aislada. Nosotros crecemos con el contacto con las otras personas. Es decir, el llegar a tener una relación con la mayor cantidad de personas posible, y si es mejor todavía que sean estas muy diferentes, lo que contribuirá es hacernos más ricos como personas. Entonces, una persona en solitario no tiene las posibilidades de crecer que tiene efectivamente una persona en sociedad. Es más, algunos dirían de que una persona en solitario no existe. Sencillamente, pues una persona que vive completamente aislada
no puede desarrollar las cualidades que podrían hacerla persona en este otro sentido. Ahora, en la Edad Moderna tienen ustedes a John Locke. John Locke, el famoso empirista inglés, al que ustedes deben conocer bastante bien porque el creador del liberalismo es él. Y el neoliberalismo no es sino pues una apuesta rebosada de esas doctrinas que él practicó, predicó y que tuvieron tantísimo éxito y lo siguen teniendo actualmente, desafortunadamente. Entonces, para John Locke, la persona es un ser pensante, inteligente, dotado de razón y de reflexión, y que puede considerarse a sí mismo como él mismo. Entonces vean ustedes aquí ya dos características. Por una parte es la razón y por otra parte es la conciencia. Como una cosa misma, pensante, en diferentes tiempos y lugares. Efectivamente nosotros vamos cambiando, cambiamos a menudo, pero sin embargo conservamos nuestra identidad. Lo que tan solo hace, en virtud de su tener conciencia, que es algo inseparable del pensamiento, y que me parece le es esencial, ya que es imposible que alguien perciba sin percibir que perciba. Entonces, el tema de la autoconciencia es destacado enormemente por John Locke. Y tenemos aquí a Leibniz. Leibniz está de acuerdo con lo que dice Locke, pero agrega la importancia del cuerpo, además de la identidad moral o la conciencia. Vean ustedes que en muchos casos a lo que se está uno refiriendo es simplemente a la parte que diríamos espiritual. Sin embargo, Leibniz va a decir que tiene importancia también el cuerpo. Y Christian Wolff, un autor alemán que influyó bastante en Kant, dice que la persona es el ente que conserva la memoria de sí. Esto es, que recuerda ser lo mismo que fue precedentemente en este o aquel estado. De tal manera que volvemos a insistir en la identidad. Podemos cambiar muchísimo, pero seguimos siendo de alguna manera los mismos. ¿Y a quién reconocen ustedes aquí? Bueno, a propósito les he puesto una familia poco familiar de Kant, perdón, una fotografía, una imagen poco familiar de Kant. Siempre a Kant lo presentamos ya de una edad madura, porque efectivamente sus principales producciones fueron a partir de los 50 años. Pero Kant también fue joven, así es que en esta ocasión he querido darles una imagen juvenil de Kant. ¿Qué dice Kant? El hecho de que el hombre pueda representar su propio yo lo eleva infinitamente sobre todos los seres vivientes de la tierra. Por esto es una persona, y conforme a la unidad de conciencia persistente a través de todas las alteraciones que puedan tocarlo, es una sola misma persona. Pero lo más interesante de Kant, su aporte creo yo más significativo al concepto de persona, es el siguiente. Los seres racionales son denominados personas porque su naturaleza los indica ya como fines en sí mismos, es decir, como algo que no puede ser adoptado únicamente como medio. Recuerden ustedes la tercera formulación del imperativo kantiano. Actúa siempre de tal manera que nunca trates a tu propia persona o a la de los demás como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Esto quiere decir que las cosas están allí para que nosotros las manipulemos. No hay ningún problema en que emplee yo este micrófono para hablarles a ustedes con mayor potencia, o que empleemos todos estos artilugios para que la exposición sea algo más amena. No hay problema. Las cosas pueden ser manipuladas, pero las personas jamás. Y justamente es esta dignidad de no ser manipulado lo que va a destacar Kant. ¿Qué cosa es un fin en sí mismo? Probablemente esto lo entendamos mejor en estética. Justamente en su tercera crítica, la crítica del juicio, Kant nos dice de que una obra de arte es también un fin en sí mismo. Cuando ustedes ven una obra de arte y quedan fascinados por lo que ella es, por ejemplo, piensen ustedes en la Mona Lisa, ¿no? Esta es una anécdota que yo he contado porque verdaderamente refleja exactamente lo que es un fin en sí mismo. Confieso que cuando fui a Louvre, hace muchísimos años, cuando no había todavía esa pirámide delante del museo, y los cuadros estaban
a poder tocarlo sencillamente. Yo he tenido a la Mona Lisa a 2 metros de distancia, sin ningún vidrio protector ni nada. Entramos a un cuadro, a un salón en donde estaban las obras de Leonardo da Vinci, claro, que es lo que queríamos ver, la famosa Mona Lisa. Y cuando de pronto veo un cuadro, no muy grande, no creo que sea más de esta altura, no muy ancho tampoco, en un claro oscuro que no llamaba mayormente la atención, al lado de un cuadro tan impresionante como la Virgen de las Rocas, por ejemplo, lo que yo sentí es, y esto es la famosa Gioconda. Por esto tanto escándalo, pues no me parece que sea gran cosa. Y ya iba a pasar otra cosa cuando volteo y vuelvo a ver el cuadro, y créanme que todo lo que les han dicho de la Mona Lisa es verdadero. Ustedes quieren mirarla y seguirla mirando y bueno, me tuvieron que coger del brazo para que sigan con el grupo, porque ya saben cómo son esos grupos de turistas, pues que vamos como corderitos tras el guía y perderse en el Louvre es todo un problema. Entonces, eso es, cuando uno queda fascinado por lo que el otro es, y créanme ustedes que cada uno de ustedes es fascinante. Lo que falta es tiempo para conocernos, pero a medida que nos vamos conociendo, vamos encontrando facetas que hacen que ese ser sea absolutamente único, y la gran mayoría de las veces es tremendamente agradable. Lo que pasa es que no llegamos a conocernos, y entonces no llegamos a sentir esa fascinación de lo que cada uno verdaderamente es, y esa es la dignidad humana. Si en ese momento yo pensaba, ¿y cuánto costó la Gioconda? Yo no estaba pensando en lo que era el cuadro, estaba pensando en lo que podía servir, la ganancia que yo podía obtener si se me ocurría, por ejemplo, qué sé yo, pues gestionar que lo trajesen aquí a la Universidad de San Agustín. ¿Cuánto cobrarles a ustedes para que vean la Gioconda? Eso ya no es experiencia estética. Y honestamente la vida tiene que ser una faena estética, tiene que ser una obra de arte que nosotros vamos realizando. Entonces, esto es el ser un fin en sí mismo. Valer única y exclusivamente por lo que es, no por lo que podamos usarlo, por el provecho que podamos sacar. Y eso lo entiende Kant perfectamente. Bueno, en el siglo XX, Max Scheler, al que ya he nombrado antes, dice que la persona se define por su relación con el mundo. Justamente aquella relación que han destacado tan magistralmente los dos anteriores expositores. El yo es definido por su relación con el mundo exterior, el individuo por la relación con la sociedad, el cuerpo por la relación con el ambiente. De tal manera que Max Scheler insiste en que la persona en solitario no se da, se tiene que dar en un ambiente natural, dentro de una sociedad, dentro del mundo en general. ¿Y qué cosa es el mundo para Scheler? El mundo no es otra cosa que la correlación objetiva de persona, y por lo tanto a toda persona individual corresponde un mundo individual. Esto también es interesantísimo, porque muchas veces nosotros creemos que el mundo es el mismo para todos, y definitivamente no es. El mundo de una araña no es lo mismo que el mundo de una mosca, no es lo mismo que el mundo de un delfín. Puede ser un objeto tan trivial como una tela de araña. Ustedes se dan cuenta que la tela de araña pues no es lo mismo para la mosca, para la cual es una trampa, que para la araña, para la cual es su hogar o su vida, o para nosotros que es un fastidio que de un escobazo terminamos con la mosca, la araña y la tela de araña, ¿no? Entonces, el mundo verdaderamente es diferente para cada cual. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es lo que destacan Maturana y Varela, por ejemplo. Ellos dicen, en una clase hay tantos mundos como personas hay. Y el mundo del profesor es simplemente uno más. Su opinión es una más. Y entonces tenemos que ver el contexto para ver efectivamente de qué manera el mensaje que uno está entregando puede ser absolutamente interpretado. ¿Ya han visto ustedes esa imagen tan impresionante que se ha mostrado en la conferencia anterior? Tienen una playa y tienen el mar. Para unos es un lugar de un picnic, para otros es el lugar de su muerte. Entonces, el mundo no es lo mismo para todos. Y bueno, Max Scheler recalca mucho que hay una diferencia entre lo que es el amor y lo que es la simpatía. Es uno de los pocos filósofos al que le interesa verdaderamente estos temas. El amor, dice, está referido a los valores.
los valores que nos fascinan y que hacen que uno verdaderamente pierda la cabeza por el otro. Ahora, esos valores van a variar de acuerdo con la escala de valores que uno tenga. Algunos serán fascinados por el valor de la belleza física, otros por el valor de la belleza espiritual. Una Madre Teresa de Calcuta verdaderamente es fascinante, y no porque sea bella físicamente, sino porque es bella espiritualmente. Otros serán fascinados por la inteligencia, por el sentido del humor, por esto de pasarla bien, etc. Pero el amor tiene una referencia a los valores, y es por eso que él dice, el amor no es ciego, verdaderamente el amor es vidente. Por eso es que los enamorados ven valores donde otros no los ven. Recuerdan que en las clases les decía, para una jovencita, el chico X es muy diferente de lo que es para su madre, ¿no? Le dice, tu enamorado es un vago. Y la chica dice, no, es un soñador. No hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Hace poesía, por favor, ¿no? Entonces se dan cuenta, la madre no ve valores, la hija no. Obviamente cuando hay un desengaño, ese ídolo que se pensaba que era absolutamente dorado, resulta que tiene los pies de barro. Lo que sigue al amor es el odio. Y si lo típico del amor es el querer estar siempre junto a la persona amada, lo típico del odio es no quererlo ver jamás. Entonces cruzan a la otra cuadra con tal de no chocarse con él. En el caso de la simpatía, de lo que se trata es de compartir un sentimiento. Vean ustedes ese niño que sufre cáncer y vean ustedes al médico que comparte con él ese sentimiento. Aquí no es necesario que haya una referencia a valores. Aquí en la simpatía lo que se trata es de compartir un sentimiento. E incluso puede haber una simpatía entre dos personas que se detestan. Vamos a suponer una pareja que se ha divorciado, pero ante el hijo enfermo siente exactamente la misma preocupación. Comparten. Entonces, la simpatía es un sentimiento hermoso verdaderamente. Es el sentimiento de compartir algo con alguien. Y bueno, los existencialistas no hablan de persona propiamente, pero tienen ideas al respecto. Los existencialistas hablan de existencia porque quieren enfatizar el hecho de que el hombre no es algo hecho y concluido. El hombre va haciendo, el hombre va, podríamos decir nosotros, haciéndose. Bueno, Heidegger habla del Dasein. El Dasein es simplemente el ser allí. En realidad la traducción exacta sería allí ser, porque él dice, estamos arrojados en el mundo, y en este mundo encontramos Dasein, otros seres iguales que nosotros, y encontramos cosas, y dice, las cosas son para ser usadas, mientras que los Dasein no. Nosotros nos podemos procurar las cosas, pero hacia los otros Dasein lo que debemos sentir es solicitud o cura. Y una vida es auténtica cuando reconoce lo que es un Dasein y le da este trato de preocupación o cura, y reconoce que las cosas son para ser usadas. Desafortunadamente muchas veces las personas o los individuos o las existencias tratan a los Dasein como cosas, algo utilizables, y endiosan a las cosas y las colocan en un lugar en que constituyen su principal preocupación. Entonces, él hace una diferenciación entre la existencia auténtica y la existencia en el mundo del ser. La existencia auténtica consiste en reconocer, esto no les gustaba en clases, que somos seres para la muerte, pero es que es la verdad. Tenemos 1000 posibilidades ante nosotros, pero la única absolutamente segura es la de la muerte. Podemos llegar a cualquier cosa, podemos acabar esta conferencia o no. Estoy convencida de que si hay un ligero temblor, lo toman como pretexto para irse todos, ¿no? No podemos estar seguros ni de que va a terminar esta conferencia, pero sí sabemos que vamos a morir. No cuándo, ni dónde, ni cómo, pero sabemos que ese es un hecho. Pero obviamente el pensar en la muerte genera angustia. Y como queremos evitar esta angustia, nos refugiamos en el mundo del ser. Y en vez de decir yo me voy a morir, decimos la gente se muere. Como que fuese algo que les pasa a los demás, pero que no nos va a pasar a nosotros. Entonces Heidegger dice, debemos vivir bajo la especie de la muerte. Y ustedes dirán, pero qué cosa tan trágica y tan fúnebre. Pues no, si nosotros pensamos que cada minuto que vivimos podría ser el último,
pienso que podríamos vivir mucho más plenamente. Podríamos hacer las cosas que verdaderamente importan. No que pensamos como que vamos a vivir 1000 años y de pronto nunca visitamos a ese amigo enfermo. Y cuando pensamos que ya lo podemos visitar, resulta que él ya murió. Entonces, es como que creemos que somos los dueños del tiempo y verdaderamente no lo somos. En el caso de Jean-Paul Sartre, tenemos que él diferencia entre el ser en sí, que vienen a ser los cuerpos, la materia, por decirlo de una manera muy rápida, el ser para sí, que es la conciencia, y el ser para otro, que es la relación que se establece entre las personas, entre las existencias. Para él, una existencia auténtica es justamente la existencia en la que uno ejerce su libertad, en la que uno piensa con su propia cabeza y decide finalmente las cosas, no porque se lo impone una mayoría, no porque sea conveniente, sino porque él realmente lo cree así. Otra clase de existencia, bueno, aquí Sartre es terrible, es una existencia de cerdos, cochinos, puercos, bueno, los sinónimos que pueden darle a ese animalito tan simpático que es un cerdito. Pero lo interesante aquí es que para Jean-Paul Sartre jamás podemos nosotros tener una comunicación completa con el otro. O sea, la manera en que un ser se relaciona con el otro es por medio de la mirada. El primer contacto que uno tiene no es por medio de palabras, sino por la mirada. Pero ¿qué cosa es lo que nos da la mirada? La mirada lo único que nos da es la apariencia física del otro. Pero ¿qué es lo que él está pensando? Entonces, Jean-Paul Sartre dice, el para sí no lo podemos captar jamás. O sea, el amor, el odio, son pasiones inútiles, porque de acuerdo con Sartre, el amor consiste en querer poseer al otro plenamente. Y de lo único que puede estar seguro es de que posee su cuerpo. Porque aún en un acto de tanta entrega, como tendría que ser, como debería ser siempre, un acto sexual, lo que se está poseyendo es el cuerpo del otro, pero ni siquiera en ese momento se sabe qué es lo que está en la cabeza del otro. Y no quiero ponerles ideas de desconfianza, pero verdaderamente no se sabe. Entonces, para él, sencillamente, pues, la comunicación nunca se da. Nunca podemos llegar a poseer plenamente al otro, y entonces empiezan las locuras, ¿no? El sadismo. Lo atormento hasta que me diga la verdad. Entonces, lo típico del enamorado es que siempre está preguntando, ¿pero me quieres? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y es que hay esa idea, no sé qué está en la mente del otro, ¿no? Y entonces, si es que no me lo dice porque lo torturo, entonces yo misma me sacrifico tanto, me vuelvo una nada, que por compasión tiene que decirme la verdad. Tiempo perdido, menos la vida, ¿no? Entonces, para él, sencillamente, es una pasión. Porque concibe el amor de una manera, desde mi punto de vista, equivocada. El amor no tiene por qué ser un afán de posesión. En ese sentido, considero que Jaspers está mucho más centrado, ¿no? Para Jaspers, los rasgos de la existencia, de la persona, diríamos, son la libertad, la comunicación en una lucha amorosa. Porque para Jaspers, el amor no necesita este afán de posesión. El amor lo que necesita es intercambio, la comunicación, reconociendo que el otro es diferente, llamando esa diferencia y no queriendo poseerlo, sino queriendo que sea lo mejor él. El verdadero amor puede sacrificar incluso la posesión con tal que el otro florezca y se dé realmente como tiene que darse. Y por otro lado, la historia. La existencia solo es posible como un desarrollo en el mundo, y esto es importante. La historia, nosotros somos libres a partir de este momento en adelante, pero el minuto que pasó, ese ya no lo podemos recuperar. Entonces no podemos renunciar a lo que hemos sido, podemos cambiar, pero lo que fuimos y ya no hay manera de deshacer lo que hicimos. De ahí la importancia que tiene cada acto que nosotros hacemos, porque cada acto va construyendo verdaderamente lo que nosotros somos. Bueno, y más reciente tenemos la ética discursiva, en este caso de Karl Otto Appel. Él dice, todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como personas. Entonces, para Otto Appel,
lo típico de una persona es que puede comunicarse. ¿Ven cómo volvemos a los orígenes primigenios de la palabra? Puesto que en todas sus acciones y expresiones son interlocutores virtuales y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión. Entonces aquí, persona es aquel ser capaz de comunicarse, capaz de argumentar, va a decir ya más específicamente Habermas, ¿no? Dice, para decidir la verdad de las declaraciones factuales y la corrección de las normas, no se puede apelar a una deducción solitaria ni a la evidencia de la intuición. Bueno, Habermas, como buen alemán, es kantiano, pero va un poco más allá de la ética kantiana. Si en Kant decíamos, por ejemplo, ese imperativo que les nombré, nunca trates a tu propia persona ni a la de los demás como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo, o nunca actúes de tal manera que lo que tú haces no pueda ser hecho por los demás. Y con eso Kant estaba contento, era uno con uno mismo quien llegaba a una conclusión. Prácticamente era un monólogo. Pero Habermas, muy inteligentemente, pues entra a la filosofía norteamericana, entra a la teoría de los actos del habla de Austin y de Searle, a toda esa filosofía del lenguaje, y se da cuenta de que verdaderamente lo que necesitamos no son monólogos, sino lo que necesitamos son diálogos. Entonces Habermas dice, la ética kantiana está perfecta como un primer momento, pero en un segundo momento, esa conclusión a la que yo he llegado, tengo que ponerla a disposición de los demás. Y entonces son las personas las que van a argumentar, son las personas las que van a defender sus puntos de vista. Y las reglas en este diálogo tienen que ser, la primera, actuar con absoluta buena fe. Y la buena fe significa que voy a decir lo que verdaderamente pienso, sin engaños, y que no voy a ir con la idea de que se trata de ganar, sino de que se trata de llegar a la mejor conclusión posible. Digamos que aquí la discusión no termina, sino cuando se da un consenso, cuando todos, absolutamente todos, están de acuerdo con respecto a lo que es lo mejor. Entonces, la buena fe es absolutamente necesaria, es indispensable para que haya un verdadero diálogo. Un diálogo con las otras personas, y ahora yo diría hasta incluso pues un diálogo con la naturaleza. Entonces dice, más que escribir como válida para todos los otros, cualquier máxima que yo pueda desear sea una ley universal, debo someter mi máxima a todos los otros para examinar discursivamente su reclamo de universalidad. Entonces aquí la persona está más bien referida a esta capacidad de comunicarse, lo cual por supuesto nos va a abrir una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, aquí tienen un diálogo de personas que no sabemos exactamente lo que están diciendo, no sabemos exactamente lo que está en sus cabezas, no sabemos si lo que quiere cada uno es ganar o llegar verdaderamente a un determinado fin. Pero, dice Habermas, realmente dejar de lado los prejuicios, dejar de lado esta parte de barro que mencionaba el padre Benedito, es bastante difícil. Quizás no podamos hacerlo en esta generación, quizás se requiera de una mayor espiritualidad para que podamos llegar a eso, aunque Habermas solo últimamente es que se está acercando un poco a la religión, porque verdaderamente él, como miembro de la escuela de Frankfurt, era más bien absolutamente materialista. Pero se trata de esto, de dialogar, de pensar que somos más personas, no en cuanto más nos encerramos en nosotros mismos, sino en cuanto compartimos con los demás. Y aquí les dejo algo para que ustedes piensen. Hay personas que no son humanas, por ejemplo, individuos racionales y morales que pertenezcan a otras especies o a otro género, supongamos extraterrestres, ¿no? Marcianos, venusianos, o qué sé yo, de donde quieran ustedes, de Ganimedes, en fin. Y por otra parte, ¿hay humanos que no son personas? Individuos que no cumplen las condiciones para ser considerados personas. Esto es verdaderamente bastante problemático, porque incluso tiene ciertas consecuencias jurídicas, ¿no? Cuando se habla de la Constitución, se habla de la persona jurídica. Y entonces, ¿qué es persona? ¿Bien? Conclusiones.
En todos los conceptos de persona hay una alusión a la vida moral que implica conciencia, libertad, autodeterminación y consecuentemente juicio ético. Entonces, verdaderamente podríamos decir que alguien que no tiene eso es realmente una persona. Ser humano y ser persona son dos universos sinónimos, iguales. En la edad antigua, los estoicos, aunque no reconocen la libertad para elegir el personaje que uno representa, existe la libertad para interpretarlo bien o mal. Vean ustedes cómo en la antigüedad, y más en el siglo XX, la libertad se considera un rasgo importantísimo en la persona. En la Edad Media, tanto Agustín como Boecio privilegian el concepto de persona como sustancia, como algo que tiene determinadas características íncitas en ese ser y no en otro. En la Edad Moderna, Locke, Leibniz, Wolff y Kant enfatizan la autoconciencia como el rasgo clave de la persona. Y esto es importantísimo, porque aunque los griegos, ya les digo, no desarrollasen el tema de persona, recuerden que para Sócrates su lema era justamente la frase que estaba en el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Entonces, esa idea de la autoconciencia parece absolutamente indispensable para la persona. Y Kant incide además en su valor como fin en sí mismo. En el siglo XX, los existencialistas no hablan propiamente de personas, pero podríamos equiparar a la persona con las existencias auténticas, es decir, con aquella, en el caso de Heidegger, que reconoce que va a morir, que es un ser para la muerte; en el caso de Sartre, que ejerce su libertad, a pesar incluso de lo absurdo que puede resultar el mundo; y en el caso de Jaspers, aquel que puede ejercer esta lucha amorosa de comunicación real y sincera. La ética discursiva de Apel y Habermas incide en la capacidad y el derecho de expresarse, volviendo a uno de sus sentidos primigenios de persona. Entonces, para ellos, por ejemplo, para Habermas, definitivamente una persona en este sentido no sería aquella que no puede expresarse, que no puede argumentar, que no puede presentar su discurso. Entonces, por ellos tendrían que hablar otros. Y esto me lleva justamente a la responsabilidad que tenemos los que podemos hablar y los que podemos argumentar por aquellos seres que no pueden hablar ni argumentar. Y en esto no solamente me estoy refiriendo a, qué sé yo, a criaturas que aún no han nacido, no solamente me estoy refiriendo a personas con una discapacidad mental, me estoy refiriendo a la naturaleza toda, los ríos, las montañas, los árboles, en fin, cantidades de especies animales que se están perdiendo día a día, no pueden hablar, y es nuestro deber hablar por ellos, por los que no tienen voz, como decía Rigoberta Menchú. ¿Bien? Entonces, personas son los seres que han alcanzado un desarrollo racional que les permite autoconciencia, raciocinio complejo, con capacidad de autodeterminación y de entablar relaciones respetuosas con otros seres. Y al hablar de otros seres, vuelvo a insistir, no solamente me refiero a los seres humanos, sino a todos los seres que pueblan este planeta, y que podemos hablar de casa común, como se ha mencionado, pero a mí me encanta la forma en que Hannah Arendt se refiere a la Tierra. Ella dice, es nuestro hogar. Creo yo que hogar tiene una connotación sentimental mucho más profunda que simplemente hablar de una nave en la cual viajamos o de otras metáforas. Verdaderamente, ser persona, llegar a ser una buena persona, llegar a ser una persona plena, tendría que ser efectivamente el ideal de todas nuestras vidas. Y también, como se dijo, venimos de las estrellas. Realmente somos el producto de una maravillosa evolución. Y entonces, al tener dentro de nosotros no solamente a nuestros antepasados más cercanos, que han sido mencionados ya, el Homo sapiens, se supone que nosotros somos Homo sapiens sapiens, el Cromañón, el Pitecántropo, etcétera, sino nos podemos remontar incluso a aquel momento de la explosión en donde empiezan a surgir los primeros átomos. Bueno, si somos estrellas, pues lo ideal es que no dejemos de brillar. Muchas gracias.